Estamos en comunicación telefónica con Joaquín Mansilla, referente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. Joaquín, ¿estás ahí del otro lado? Te habla Nico, te habla Ro, desde Aire Fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria. Buen día, Joaquín. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Muy bien, muchas gracias por contestar. Sí, gracias por contestarnos en este tiempo, este día de hoy. Joaquín, ¿tenés ganas de contarnos sobre el trabajo de investigación que realizaron en los barrios populares de San Luis? ¿Qué metodología aplicaron? Bueno, hicimos una encuesta en el último mes y medio en los barrios de San Luis sobre la situación económica, social y alimentaria. Para empezar, el dato más alarmante fue la inseguridad alimentaria, que es que 74,2% de las familias tuvo que privarse de comer carne, verduras, frutas o los alimentos más caros, saltearse comidas directamente o reducir las porciones. Eso en casi 3 de cada 4 hogares ha sido lo que hemos podido medir en los barrios populares. Nosotros desde el ISEPSI llevamos adelante varios índices en los cuales aplicamos la metodología de investigación, acción participativa, donde los mismos vecinos del barrio son los que participan en la construcción de los índices, ¿no? Y en los barrios populares de la ciudad de San Luis establecimos un piso, de el 10% de los hogares a encuestar, llegamos a unas 240 hogares que encuestamos según teniendo en cuenta la población registrada en el RENAVAP en el último registro. Ese número representa un poco más del 10% de las familias de los barrios populares de San Luis, ¿no? Desde esa mecánica es que hemos dado a difundir estos números que dan esta situación tan compleja en términos alimentarios. Todos sabemos que la situación viene mal, pero queríamos tener un número, con una medición más científica de la realidad actual. Claro. ¿Y en qué barrios populares de San Luis han estado, Joaquín? Bueno, nosotros estuvimos en el barrio República. El barrio República es el más grande y más populoso de la provincia, pero también en el barrio 9 de Julio, Tibiletti, La Vecindad, Quinto Centenario y Pescadores. En definitiva, más o menos una recorrida proporcional a lo que en San Luis son 13 polígonos de los barrios populares del RENAVAP. Claro. Y con esos resultados, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Cuál es el destino de estos resultados? Además, ¿no?, de denunciar la realidad en los barrios. Bueno, para poder encarar cualquier problema, primero hay que conocerlo, y por eso es importante visibilizar esta situación que se está viviendo, que no solamente habla sobre la inseguridad alimentaria, sino sobre la economía de las familias, ¿no? Casi 6 de cada 10, el 58,3% de las familias no llega a fin de mes, y otro 26,3% llega recortando gastos, ¿no? Esto, manifiesta la situación de crisis económica que se vive al interior de los hogares de la familia. Y en definitiva, nosotros estamos, además de hacerlos públicos, si bien se los acercamos a las distintas instancias de gobierno, tanto municipal como provincial, y también se lo estamos haciendo llegar a instituciones como la Iglesia y otras ONGs que trabajan en el territorio, de movimientos sociales, de distintas organizaciones territoriales, porque entendemos que es un problema que hay que encarar de manera conjunta, más allá de que, en definitiva, denunciamos con esto que esta situación de crisis de inseguridad alimentaria y de no llegar a fin de mes de las familias de los barrios populares es la consecuencia directa de las medidas económicas, del modelo económico que se está aplicando acá en este país, a través del gobierno de Milei y apoyado por el gobierno de Claudio Poggi. Claro. Para quien recién se conecta, estamos hablando con Joaquín Mansilla,
quien nos está contando sobre los estudios realizados en los barrios populares que han arrojado datos alarmantes, ¿no? La informalidad laboral crónica en los barrios de San Luis es del 76,7%, por ejemplo. La inseguridad alimentaria en el plan de inclusión es del 82,4%. Y en San Luis, las familias de los barrios populares que tienen deudas formales o informales alcanzan un 69,2%. Una vez recordados estos números, quería preguntarte, Joaquín, ¿cuál fue el impacto en el ámbito popular o político? Digo, ¿algún funcionario público acusó recibo de que han estado trabajando sobre estos números o han tenido una repercusión en caso positiva desde los funcionarios públicos, desde la política, además de la iglesia y los barrios populares? No, los gobiernos han hecho este silencio atroz, como diría Riquelme, sobre esta cifra, ¿no? Porque en definitiva son producto de sus acciones o de sus omisiones, ¿no? Tanto la acción del gobierno de Milei, que busca este empobrecimiento en los sectores populares, en las clases trabajadoras, para enriquecer a una minoría de los sectores financieros, como el silencio y la complicidad del gobierno provincial, que apoya todas las medidas económicas que nos llevan a esta situación. Sin embargo, nosotros no esperamos menos, digamos, de justamente quienes se embanderan en festejar el ajuste más grande de la historia. Cuando nosotros escuchamos eso, está claro que ese ajuste que supuestamente se hace en nombre de la estabilización económica, se hace con un recorte de los ingresos de los sectores populares, de las clases trabajadoras, un achicamiento de los salarios por debajo de la inflación, que sigue creciendo, un aumento de las tarifas de los servicios básicos, y una pérdida del poder adquisitivo, que para frenar la economía dicen que hay que reducir el consumo, porque la gente no tiene recursos, es en la mesa de los barrios que la gente consume menos carne, consume menos leche, consume menos pan. Y bueno, ese es el ajuste, esa es la motosierra que vinieron a aplicar, como si la comida de los barrios populares hubiera sido el problema que tenía este país. Excelente, sí. Entender también, ¿no? Dimensionar esto que nos traes, ¿no? Cuando yo te pregunto sobre los funcionarios públicos, ¿no? Y este silencio atroz. Y entender que es la consecuencia de las políticas públicas, ¿no? Estos datos arrojados también es consecuencia de sus políticas públicas. Quería preguntarte, ¿qué percibieron ustedes cuando hacían los estudios sobre las familias en relación a las deudas, ¿no? Este dato que arrojan de que están endeudadas, ¿no? Y acá te pregunto también, si querés compartirnos, Joaquín, cómo en términos de aspectos emocionales, ¿no? Si tristeza, angustia, ¿qué emociones encontraban también en la gente? Bueno, uno organiza los equipos para tratar de conseguir los resultados, pero en el momento las encuestas son presenciales, cara a cara, en la puerta de la casa de los vecinos, y es muy duro cuando la familia te dice que 2x3 tienen que dejar que coman los chicos y los grandes saltearse o tomar mate nomás para que los niños puedan comer. Esa es una situación de angustia muy grande, que bueno, sucedía muy a menudo. Y bueno, y en términos de deudas, efectivamente lo que nosotros medíamos era que las familias manifestaban tener deudas que no pudieran pagar al mes siguiente. Eso llega a casi el 70%, 69,2%. Pero cuando cruzamos esos datos con las familias que tienen inseguridad alimentaria, o sea que estamos hablando, quienes se privaron de comer carnes, verduras, frutas, cereales, o redujeron las porciones, o tuvieron que saltearse alguna comida en el último mes, las familias que no tenían deudas llegaban al 51,4% de las que tenían inseguridad alimentaria. Pero de las familias endeudadas,
llegamos al 84,3% de inseguridad alimentaria. Con eso te da una idea de cómo incide realmente en la mesa de las familias estas deudas que tienen las familias y que no pueden pagar, y que son formales e informales, porque las deudas formales son las que tienen con tarjeta de crédito, con banco, con billeteras virtuales, pero también están las deudas informales, que son las que tienen mayoritariamente con prestamistas del mismo barrio, con el almacenero, claro. No, con las deudas informales son, claro, con prestamistas sobre todo, que son los que, bueno, aumentan la inseguridad y los problemas en el barrio, porque, bueno, ya se manejan en otro tipo de términos, con intereses usurarios y demás, y son mucho más complicados para las familias. Claro. Joaquín, y vos como referente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, preguntarte si crees que estos funcionarios públicos, ¿no? Que han hecho silencio atroz, que no han reaccionado y que tienen como una falta de empatía grande, ¿no? Con el pueblo, tienen que ver con que no pisan el territorio, con que no van a los barrios populares a saber qué es lo que sucede. No, bueno, hay una parte de la clase dirigente que no conoce el territorio, ¿no? Entonces cree que todos viven con recursos o con oportunidades iguales a las que ellos tienen. Entonces hay una parte desde el desconocimiento de que cree con convicción de que la gente es pobre porque quiere, o porque son vagos, o porque estaban acostumbrados a los subsidios, y toda esa clase de mentiras que se instalaron, digamos, desde la idea de individualismo y el desprecio por las clases populares. Pero hay otro sector de los dirigentes que saben cuál es la situación, saben que este es el objetivo de sus medidas económicas, y por eso mismo no van a los barrios. O sea, Poggi no va a los barrios populares. Cuando hace visita a los pueblos, todo lo hace donde sabe que tiene la situación controlada, con dirigentes, digamos, y sectores amigos. Pero en los barrios populares de San Luis, los que yo mencioné donde hicimos la encuesta, no ha pisado nunca en una actividad donde los vecinos se le acerquen en lo que va de mandato. Nunca fue a esos barrios a caminar y que la gente se le acerque libremente, y lo hace porque sabe que la gente le va a decir: hermano, no puedo comer, gobernador, acá no terminaron las obras que habían prometido, no llegamos a fin de mes, estamos endeudados y demás, y sabe que, bueno, como eso no le conviene, no lo hace. Por eso yo sé que hay una parte que no conoce la realidad de los barrios y no la sabe dimensionar, pero hay otra parte que sí la conoce. Y para que, digamos, es importante que se sepan estos datos, porque efectivamente hay otra parte de la sociedad en general que no conoce la realidad. Y cuando vos mencionabas este dato, por ejemplo, que el 76,7% de las familias no tienen ningún integrante con trabajo en blanco, es porque en la realidad en los barrios populares el trabajo en blanco registrado es una excepción, es una singularidad que muy poquito lo tienen, y esa vida y ese contexto, digamos, es realmente distinto del que otros sectores de la economía han vivido, y no se puede dimensionar lo que es vivir en un barrio donde la mayoría vive al día o no tiene derechos laborales, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni obra social, y todos los que podrían tener beneficios laborales o derechos laborales que tienen los asalariados en blanco. Así que bueno, es importante para nosotros mostrarlo para que se pueda dimensionar el nivel de derechos incumplidos que se viven en los barrios populares. Está buenísimo el informe que hicieron, está buenísimo también, acá yo lo estoy visualizando justo, los datos que han arrojado, ¿no? Y entender un poco cómo va la realidad, ¿no? En San Luis y en los barrios populares. La verdad que está buenísimo. Desde acá también agradecemos su trabajo, su labor de pisar el territorio y de recabar toda esta información tan importante
que nos ponen un contexto, ¿no? Que nos ponen un contexto social, político y bueno, nada, me parece súper importante que esto se sepa, se alce la voz en la comunidad. Che, esta es la situación que se vive en los barrios populares. Por ejemplo, el 54,3% de las políticas alimentarias estatales ineficaces en San Luis, ¿no? O ese tipo de números. Así que la verdad que desde este lado agradecerte tu trabajo, agradecer el trabajo del instituto y que a nosotros también nos sirve como medio de comunicación poder estar al tanto, ¿no? de todos estos datos. Como para ir cerrando, porque tenemos que cerrar este programa, ¿querés hacer algún tipo de comentario a modo de conclusión? Bueno, en definitiva, lo que hay que seguir remarcando es que esto es lo que vino a hacer Milei con la motosierra. Este es el objetivo del plan económico que tenemos actualmente gobernando en este país y en esta provincia, que es empobrecer más a los sectores populares, concentrar las riquezas en pocas manos, en los que especulan financieramente. Nosotros hoy, desde Libre del Sur, estamos promoviendo en todo el país una medida de manifestación pacífica, que es un boicot a Mercado Pago y a Mercado Libre, que por ejemplo es una de las billeteras virtuales que endeuda a la familia de manera usurera y con intereses siderales, ¿no? Hay que entender que cuando las familias se empobrecen pagando estos intereses y dejando de comer, como lo manifestamos, como estas deudas inciden en la mesa de los barrios populares en inseguridad alimentaria, hay otros que se están enriqueciendo cobrando esas deudas. Por eso el interés de billeteras virtuales como Mercado Pago, de buscar convenios para que los gobiernos o las empresas paguen sus sueldos a través de esa billetera, porque al tener capturados los sueldos les pueden cobrar de manera automática las deudas a las familias que no llegan a fin de mes. Así que hay que entender que este es el objetivo de este gobierno y queremos denunciarlo públicamente, porque para salir de esta crisis, de esta lógica de empobrecimiento, hay que entender que quiénes son los culpables de la inseguridad alimentaria, del endeudamiento y del empobrecimiento de la familia. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.